Leoceni, he visto tus últimas apariciones en medios, tus últimos comentarios en redes, y tú insistes mucho en que tú, Leocenis García y Prociudadanos representan una alternativa frente a dos facciones, ¿no? Dos facciones que históricamente, por 20 años, vienen dándose golpes sin que nada prospere, es decir, sin que esta logre el objetivo y esta manteniéndose en el poder. Tú te quieres perfilar, según entiendo, como la alternativa. ¿Cuál es en concreto la propuesta tuya de Prociudadanos ahorita de cara a los próximos meses? Mira, yo soy una persona de centro derecha. Y digo de centro en lo político porque no soy un fanático. Yo desde el punto de vista económico soy una persona de derecha, soy una persona liberal que cree en la privatización de lo que no sirve, que en Venezuela es todo, incluso la empresa petrolera. Creo en la economía de libre mercado, una economía sin regularizaciones. Creo además que lo público es de nadie y que lo privado a alguien le duele, y creo que al Estado hay que limitarlo y que el Estado tiene que encargarse de la infraestructura y que los únicos dos subsidios que debe haber en la sociedad es el subsidio a la educación y la salud. Allí no soy un liberal tan ortodoxo porque yo creo que tú no puedes poner a competir a una persona que le faltan las piernas con una persona que tiene sus dos piernas. De manera, para que los dos compitan, tienes que nivelar el campo de juego y tú tienes que nivelar la sociedad en la educación y en la salud. Yo creo que la socialdemocracia y el socialismo se juntan en un mismo núcleo. Es decir, lo que hizo el chavismo fue exacerbar las medidas populistas y las medidas, digamos, estatistas que venían desde desde la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, cuando la clase política le dijo al país que se podía tener libertad política controlando la economía. Y siempre la pérdida de la libertad económica supone la pérdida de muchas libertades. En Venezuela tuvimos un proceso de confiscación de las libertades económicas a lo largo de la socialdemocracia, porque los controles de cambio, los controles económicos no son nuevos, los controles de precios, eso pasó en Acción Democrática y COPEI, todo lo que se observaron ahora con el socialismo bolivariano. Y yo creo que en Venezuela tiene que cambiar el modelo, pero para cambiar el modelo económico tienes que cambiar el modelo político. Hay dos formas de cambiar el modelo político. Uno a través de la violencia y otro a través de la vía del voto. Yo he estudiado los procesos de Polonia, que por cierto es muy parecido al de Venezuela, después de la invasión del año 37, que se dividió Polonia, quedó una parte en manos de los soviéticos y otra parte en manos de los nazis. Surgió un gobierno interino, ese gobierno interino fue apoyado por todo el mundo. Después, cuando se hizo el pacto para acabar la Segunda Guerra Mundial, las potencias, Rusia pidió que dejaran de apoyar, la Unión Soviética, que dejaran de apoyar al gobierno interino de Polonia. El gobierno interino de Polonia se mantuvo en el tiempo hasta los años 80, cuando apareció un tipo vinculado a las luchas de la gente, a las luchas del pueblo, a las luchas que fue Lech Walesa. Y Lech Walesa empezó un proceso de fuerza, de presión, que llevara al régimen a la negociación, como efectivamente lo llegó en el año 89, cuando se dieron las elecciones semidemocráticas legislativas del 89, que eran unas elecciones absolutamente manejadas por el régimen, pero que el gobierno ganó la mayoría de los escaños a través del método electoral que les permitía tener una mayoría en el Congreso, pero todo el mundo sabía que había perdido las elecciones en número de votos, y eso abrió el proceso de transición. Lo que pasó en España con Adolfo Suárez y el proceso después del pacto de la Moncloa, lo que pasó en Chile con el gran presidente Patricio Aylwin, lo que pasó en Argentina con el gran presidente Alfonsín, y un ejemplo que todo el mundo conoce, que es el de Nelson Mandela. Yo en esos procesos creo. Y yo creo que en Venezuela tenemos dos problemas, Avendaño. Uno, una oposición que lleva 20 años cohabitando con el régimen, que están acostumbrados a hacer oposición. Ellos no quieren ser gobierno. Y ahora ha quedado una oposición que tiene una prueba de fuego. Algunos de ellos están en la mesa de diálogo nacional con el gobierno, otros no están en esa mesa, que es el de presentarle una alternativa al gobierno. Pero hay dentro de esa oposición nueva, entre comillas, algunos tipos que no son oposición, sino que simplemente quieren acompañar al gobierno
a un proceso electoral sin garantía, sin testigos, y esa no es la posición de ProCiudadanos. Nosotros hemos recibido un partido político después de muchos años de lucha, son 3 años que nosotros intentamos ser partido, y curiosamente fuimos el último movimiento en ser proclamado por el Consejo Nacional Electoral. Y yo estoy muy claro que nosotros somos un ave rara y una pieza incómoda en este tablero de las elecciones del diciembre. Y por eso yo estoy pidiendo cosas en solitario que nadie se atreve a pedir. A mí me llama la atención que algunos factores de oposición, entre comillas, que están participando para las elecciones de diciembre, no hablen de la observación de Naciones Unidas, por ejemplo, que no hablen de cuáles son los estándares mínimos de la OEA, aunque no seamos parte miembro, pero podemos cumplir los estándares para que la OEA, para que el proceso sea transparente, o no hablen, por ejemplo, de los 13.000 centros electorales en todo el país y cómo levantamos el dinero para que los testigos tengan su desayuno, su almuerzo, su cena, su transporte, y antes de las 6 de la tarde nosotros podamos tener las actas electorales. No sé si... Sí, entiendo, y para aterrizar un poco eso, yo sé que tu planteamiento, porque además ha sido explícito, es muy claro. Participar en unas elecciones parlamentarias es exigir condiciones. Ahora, tú haces una alusión a otros procesos históricos que yo creo que no se corresponden en lo absoluto. Por ejemplo, el caso de Polonia es muy diferente al tema de Venezuela. Estamos hablando de un modelo que ya se estaba agotando, donde la Unión Soviética estaba prácticamente a punto de desmoronarse. Además, se dio luego un proceso de negociación amplio y extenso. El caso de Chile tampoco es comparable. En este momento estamos hablando de un régimen narcotraficante vinculado a terrorismo internacional. ¿Tú estás dispuesto a participar en unas elecciones orquestadas por un narcorrégimen vinculado al terrorismo internacional? Es decir, ese es el contexto en el que tú estás dispuesto a participar. Sí, yo estoy dispuesto, yo tengo muy claro quiénes son nuestros enemigos y tengo bien claro cuáles son sus debilidades. Maduro, con una participación del 55% del electorado venezolano y teniendo nosotros los testigos y las actas, no puede ganar las elecciones. Eso no quiere decir que no intente robársela, pero es más cuesta arriba para Maduro intentar robarse las elecciones cuando ha habido una participación superior a la del 55%, porque Maduro solo se beneficia de la abstención y donde la oposición tenga las actas. Yo estoy muy claro que quienes están en el gobierno no son unos demócratas. Nadie tiene ninguna duda. Eugeni, discúlpame que te interrumpa, es que no solamente no es que no son unos demócratas, es que son unos criminales. Es decir, yo creo que es completamente ingenuo plantear que una votación abrumadora pondría a Nicolás Maduro en una postura sumamente difícil. Estamos hablando de un tipo que tiene vínculos con Hezbollah, con el ELN, con la FARC, que asesina, que tortura. Es decir, de ahí a robarse una elección, la brecha es gigantísima. Robarse una elección es nada. Como tú estás opinando en esta entrevista, yo te pregunto entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos lo que ha hecho Voluntad Popular? Ese es el camino. Bueno, eso no me corresponde a mí. Creo que el hecho de que esta alternativa no haya funcionado no valida una que por años no viene funcionando. Es decir, porque fracasó. El tema de enfrentar a un gobierno que tú has descrito como un gobierno criminal a través de la vía de la violencia fracasó. Yo no estoy hablando de la vía de la violencia. Sí. Yo lo que quiero decir es que evidentemente B ha fracasado. O sea, esta alternativa que ha propuesto el gobierno interino, donde se han ensayado una serie de vías que evidentemente no han prosperado, significan B, pero A viene fracasando. Y por el hecho de que B no es una alternativa no quiere decir que vamos a retomar lo que por años viene fracasando. Es decir, aquí el tema de si el proceso electoral puede prosperar, si se participa de forma masiva, si se intenta, si se exigen condiciones, si se defienden los centros electorales, todo eso se ha ensayado desde hace años. La discusión hoy es completamente absurda, sobre todo
cuando tus aliados principales, que entiendo con los que esperas tener muy buenas relaciones, han rechazado esos procesos? Es decir, Almagro, con quien te reuniste, rechaza un proceso electoral. Estados Unidos rechaza un proceso electoral. Colombia rechaza un proceso electoral. 50 y pico países rechazaron los últimos procesos electorales. ¿Contra quién estás yendo, Yoseni? Sencillo, mira. El derecho a rebelión surge cuando quienes tienen el deber de proteger los derechos de la gente lo confiscan. Por ejemplo, una persona no tiene el derecho de matar a nadie si no es agredido en su casa. Por ejemplo, cuando una persona está en su casa y llega un delincuente y entra a su casa, surge en la persona el derecho a la legítima defensa. Si mata a esa persona que entraba a su casa de manera violenta, él no está cometiendo homicidio, está ejerciendo un derecho a la legítima defensa. Asimismo, los pueblos tienen el derecho a la rebelión cuando quienes están obligados a proteger sus derechos los vulneran. Para eso hay que crear el momento político. Y desde el año 2015 nosotros no participamos en elecciones, porque yo considero que la elección donde fue Falcón no fue una elección. Si nosotros no nos han robado unas elecciones porque hemos dicho no participamos, ¿de dónde surge el derecho a la rebelión? ¿Qué te quiero? Estoy explicando de manera muy clara con esta respuesta cuál es mi posición incluso al futuro. Si tú tienes las actas y tú estás seguro que has ganado la elección y puedes mostrársela al país y el gobierno desconoce las elecciones, surge el legítimo derecho a la rebelión en los ciudadanos. Y no solamente surge el derecho a la rebelión en los ciudadanos, una cosa que yo he venido explicando en todas las reuniones que yo he tenido en Washington. Yo siempre lo explicaba, surge también el derecho de la comunidad internacional a asistir al pueblo venezolano en el ejercicio de un derecho legítimo, que es el derecho a la rebelión. Yoseni, me estás hablando de 2013, me estás hablando de 2016, de 2017, estoy hablando de 2018. Estoy hablando, 2018 no hubo ninguna elecciones en Venezuela. Y no va a haber ninguna elección en Venezuela. Y no va a haber ninguna elección. Y yo sé que en el año 2015 y en el año 2015, la otra fecha no la recuerdo, creo que fue 2007, cuando le ganamos la reforma a Chávez, nosotros tuvimos las actas y la Fuerza Armada Nacional reconoció el triunfo de la oposición. Ahora, ¿qué pasó en los otros eventos posteriores al 2015? Que no hemos tenido las actas. Henry Falcón tenía las actas, no tenía las actas porque no tenía los testigos. Y por eso, mira, aquí hay una discusión. Yo hoy he hecho un video público que está en las redes sociales, que es dirigido a todos los que quieren participar en las elecciones de diciembre. Porque aquí hay una discusión ahora de que cuántos cargos, no sé cuánto se reparte. Yo ni voy a esas reuniones. Porque yo lo único que estoy interesado es conformar el Comando Nacional del Voto para asistir a los testigos y tener los testigos en los 13.000 centros electorales, organizar a la gente. Y otras cosas que he hecho, y te las puedo confesar, yo he hablado con un sector de los americanos con el cual mantengo una fluida y constante comunicación sobre el tema electoral. Y he hablado también, y también te lo revelo, con las Naciones Unidas, con su representación en Venezuela, sobre la necesidad que en Venezuela, por lo menos la ONU, esté bajo la figura de asistencia técnica como observador del proceso de elecciones en Venezuela. Entonces, creo que es hablar con el deseo. O sea, solicitar, creer en la posibilidad de que, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos asista a un proceso electoral. No, yo no te he hablado de organizaciones americanas. Estoy claro. No, es un ejemplo. Es un ejemplo. Es decir, venir, pero la ONU sí. Todo aquello que implique una auditoría real, fiel de un proceso no va a ser tolerado. Y creo que tú lo entiendes. Y lo entiendes bien porque entiendo que comprendes al enemigo. Nuevamente, estos tipos matan, torturan y trafican cocaína. Robar elecciones para ellos no es nada. Pero como yo sé que esta discusión no va a prosperar, tú no me vas a convencer, ni yo te voy a convencer, quiero hacerte una pregunta con respecto a esto también. Y es, ya que este es el planteamiento, es decir, un proceso donde vamos a participar, exigir condiciones, defender el voto, etcétera. Tú has dicho que en procesos anteriores la Fuerza Armada ha jugado un papel, y es cierto según lo que entiendo.
¿Tú crees en la posibilidad de que hoy la Fuerza Armada eventualmente juegue un papel en un proceso electoral falso, pero en el que haya una participación masiva que obligue a algunos a tomar unas posturas? ¿Tú ves a la Fuerza Armada hoy asumiendo una postura institucional? Sí, definitivamente sí. ¿Por qué? Por cosas que conozco. Primero, hay varios militares activos de la Fuerza Armada Nacional que han conversado con un gran amigo de Venezuela, que es Mauricio Claver Carone, asesor del presidente Trump para América Latina. Siempre han mostrado disponibilidad de que si se produce un evento electoral donde Maduro es derrotado, o si se produce un proceso de transición negociado, ellos pudiesen asistir. Esto es un hecho que lo que estoy diciendo aquí no lo puede rebatir nadie. Y segundo, la Fuerza Armada Nacional tienen los mismos problemas, no los grandes generales, pero los generales que no están dentro de esa cúpula que rodea a Maduro, los mismos problemas que tienen los venezolanos y las mismas aspiraciones, le temen al tema de las sanciones, le temen al problema de que el país está paralizado, etcétera. Yo considero que la Fuerza Armada Nacional solo están buscando unos interlocutores en la oposición que den ciertas garantías para el día después. Y eso no lo encontraron con Guaidó y no lo encontraron con... Y si nosotros queremos una transición, en una transición siempre debe haber una negociación, y en una negociación siempre hay cierto grado de olvido y perdón. Algunos le llaman impunidad. Yo lo llamo un trago amargo para lograr la transición. Entiendo eso y pudiera, creo que es sensato pensar en que hay que hacer ciertas concesiones, pero a ver, te pregunto, ¿tú crees que Henry Falcón, que los que participaron, por ejemplo, en el proceso de municipales del 2017, los que participaron en el proceso de elección de gobernadores en el 2017, son colaboracionistas, fueron colaboracionistas? Mira, yo no voy a hablar del pasado. Yo voy a hablar de lo que estoy diciendo ahora en el presente. Yo en el presente estoy diciendo que todo aquel que no esté interesado en que tengamos los testigos y que consigamos el financiamiento para los testigos electorales, que haya observación internacional y que haya garantía es colaboracionista del gobierno. Okay. Y hasta ahora yo veo mucha gente callada de esos que participaron ya en las elecciones legislativas, en las elecciones de concejales y en las elecciones pasadas sobre estos temas. Y yo los he instado públicamente a pronunciarse. A ver, ya para dejar a un lado el tema de la participación en un proceso electoral, ha habido mucho ruido los últimos días sobre la plataforma Pro Ciudadanos. Tú has recibido golpes, como todos han recibido golpes en este proceso de Venezuela, pero ha habido muchísimo ruido sobre el tema de la plata, el dinero, cómo se financia Pro Ciudadanos. Yo sé que no me puedes dar nombres, pero ¿cómo funciona esta estructura? Funciona de manera sencilla. Pro Ciudadanos tiene una red de empresarios que en su mayoría están en contra del socialismo gobernante, que apoyan a Pro Ciudadanos, apoyan a Leocenis García. De allí vienen nuestros fondos. Ojalá que en Venezuela se pudiese hacer lo que se hace en Estados Unidos, que es decir libremente quién financia, con nombre y apellido. No lo podemos decir porque inmediatamente son perseguidos. Aparte del financiamiento en Venezuela, nosotros recibimos apoyos de algunas organizaciones en el exterior que apoyan sobre todo nuestro trabajo en los barrios de Venezuela. Es decir, que son sobre todo trabajo social, lo que tú ves, bolsas de comida, tapabocas, medicinas. Por ejemplo, mientras estoy hablando, acabo de recibir 13,000 cajas de losartán, que lo hemos recibido gracias a organizaciones del exterior. Ahora, tú entenderás que igual hay sospecha, es decir, tú entiendes por qué hay sospecha, es decir, así como hay sospecha sobre Voluntad Popular, porque evidentemente maneja recursos, tú entenderás que hay sospecha sobre Pro Ciudadanos. Y es natural, porque ¿quién tiene plata en Venezuela? Es decir, cuando tú me hablas de empresarios en Venezuela, uno asume... Pro Ciudadanos es principalmente financiado en Venezuela por empresarios vinculados al sector bancario y asegurador. Eso sigue sin decir nada, es decir... Te estoy diciendo muchísimo.
No, sigue sin decir nada, porque por ejemplo un empresario vinculado al sector bancario puede ser Víctor Vargas, fácilmente. Bueno, Víctor Vargas nunca financiaría a ProCiudadanos. No, yo entiendo, pero es decir, cuando tú me dices empresarios que financian, ¿quiénes son? Porque por un lado están estos que están financiando a Voluntad Popular, que son explícitos, todos sabemos quiénes son, que pueden ser moralmente condenables o no, pero muchos saben, mira, estos tipos están asistiendo a Voluntad Popular. Puede que haya otros que entiendo que no es el caso, que pudieran estar asistiendo a otra alternativa como la que representa María Corina Machado. Pero ¿quién está financiando a ProCiudadanos? Ahora, no mira, me digas nombre, pero te voy a contar, ojalá que tú pongas esto que voy a decir. Ojalá que puedas ponerlo. En mi primera reunión con Mauricio Claver Carone, en la Casa Blanca, la primera vez que yo me reuní, yo le dije, mire, si ustedes quieren provocar un cambio de gobierno en Venezuela, tienen que hacerse también, no solamente del sector militar, sino de los empresarios. Y Venezuela no es Suiza ni Estados Unidos. Venezuela es una economía estatista donde ninguna fortuna se ha hecho fuera del Estado. En Venezuela, para hacer dinero, hay que hacer dinero con el Estado. Tanto es así que Lorenzo Mendoza, uno de los empresarios más exitosos de Venezuela, vive de los dólares preferenciales del gobierno. Entonces yo le dije, si ustedes están sancionando a todos los empresarios que han hecho negocios con el gobierno, tienen que sancionarlos a todos y tienen que sancionarnos a todos los políticos. Tienen que sancionar a Leopoldo, a María Corina, a Leoceni García, porque todos recibimos dinero de esos empresarios que hacen negocios con el gobierno. O sea, que ProCiudadanos y Leoceni García recibe dinero de empresarios que tienen negocios con el gobierno. Lo que te estoy respondiendo es literal para todo el mundo. María Corina, Leopoldo, aquí todo el mundo recibe dinero de empresarios que han hecho negocios con el gobierno, bien con la Cuarta o con la Quinta República, porque esto es Venezuela, esto no es Suiza. Claro, pero eso es grave. El hecho de que sea una verdad. Entonces vamos a buscar el dinero en las arcas del Vaticano, pues. Claro, pero el hecho de que sea una realidad absoluta, que quizá... el Papa Francisco empieza a dar plata, yo voy. Bueno, esto es grave. Han hecho plata los banqueros en Venezuela, los aseguradores. Pero ¿de dónde viene el dinero? ¿Pero de dónde viene el dinero aquí de todo el mundo? Y yo no quiero hablar, sobre todo de María Corina, que le tengo un gran aprecio y gran respeto por su trabajo. Pero la propia María Corina recibe dinero de gente que ha hecho negocios con el Estado. ¿Cómo quién? No lo voy a decir. Porque yo okay. tengo eso no desmerita a María Corina, que además es una de las personas más decentes de este país. Bueno, ella tendrá que responder a eso, porque creo que es una acusación, es decir, hacer negocio con el Estado. Es una acusación. Pero María Corina, por ejemplo, no es amiga. La mamá de María Corina no es amiga de la mamá de Francisco Acombí, por ejemplo. De toda la vida. ¿Qué van a hacer? Se van a sacar la sangre y van a romper la amistad. ¿Y eso hace María Corina una corrupta? No, si eso es Venezuela. Bueno, claro, eso es Venezuela y eso explica mucho de Venezuela porque estamos aquí. Ahora, antes de pasar al siguiente ya para este punto, una cosa, el Estado no es cualquier Estado, nuevamente. Es un Estado narcotraficante vinculado al terrorismo internacional, etcétera, con estas características. Hubo una polémica también en estos días que me gustaría que pudiéramos discutirla porque la gente no quedó con buen sabor luego incluso de la aclaratoria, que fue la de los Mercedes. Tú tienes 2 Mercedes-Benz, lo dijiste ampliamente, y los tienes porque tuviste un crédito del banco. Ahora, ¿cuál es la historia verdadera de los Mercedes? La historia verdadera es que yo recibí un crédito efectivamente hace 4 o 5 años del Banco Nacional de Crédito, como sigo recibiendo créditos siempre. Si yo me vivo endeudando. Oye, pero en ese momento lo invertí en 2 Mercedes-Benz, pero además que ese crédito está respaldado, yo te lo puedo entregar. Ahora, la gente está loca que dice, no, en Venezuela no hay crédito para Mercedes-Benz, ni hay para carro. Señores, no hay crédito para el que no paga. Pero yo no le debo a ningún banco de este país, ni nunca le he debido. Yo me he endeudado y pagado mis deudas. No, tú no vas a encontrar un banquero que diga, estamos haciendo esta entrevista, y te diga, mira, ese es un embustero porque me quedó debiendo dinero a mí. Yo no le debo dinero a nadie. Yo he pagado mis créditos. Y además, yo tuve un grupo editorial, Sexto Poder. ¿De qué vivía Sexto Poder? De relaciones bancarias, etcétera. Toda empresa tiene relaciones de crédito con los bancos. Entonces, la historia verdadera es que en este país que está atravesando una crisis humanitaria,
que está en estas condiciones, etcétera, un banco te prestó un crédito y te compraste 2 Mercedes. Y pagué el crédito. Okay. ¿Quieres los recaudos del crédito? Porque lo tengo. No, Lo tengo cuando me dieron el crédito y cuando lo pagué. No es necesario. No, pero Pero imagino que también entiendes que la gente hermano, no cree. yo no tengo problemas de decir, yo te agradezco mucho esta entrevista, porque a mí me da mucha risa, porque la gente cree que yo ando escondiendo. Yo no escondo nada. Si yo tengo un Mercedes, tú sabes para dónde anda esta Mercedes. Tú no la ves metido en los barrios. Yo llego a mí con mi Mercedes en los barrios. ¿Qué voy a hacer? Sí. Voy a llegar a una lancha. No, está bien, pero entiendes que la gente no, o sea, es comprensible que la gente no se Yo comprendo, es que yo comprendo las sospechas de la gente. Y yo las comprendo, y por eso tú no me ves a mí, pero yo sigo haciendo mi trabajo, Avendaño, lo que yo tengo que hacer. Yo comprendo que la gente sospecha y tiene razón de sospechar que todo el que va para estas elecciones es un colaboracionista, pero la gente va a ver lo que nosotros vamos a hacer previo a las elecciones y el día de las elecciones y el gobierno, porque ¿cuál es mi trabajo? Y yo se lo he dicho, porque hay varias organizaciones ya involucradas en el tema de defensa del voto. Está COPEI, Bertucci, que se han sumado a ProCiudadanos. Pero yo le decía hoy a mi equipo, si estas organizaciones no siguen, nosotros vamos a seguir adelante y nosotros vamos a parir los recursos para el tema de las actas, porque nosotros sí con responsabilidad le vamos a decir al país, tenemos las actas. Pero eso sí, Avendaño, después que nosotros llegamos al país, tenemos las actas, nosotros vamos a ver qué es lo que va a decir el Consejo Nacional Electoral y nosotros vamos a actuar en consecuencia con esas actas que tenemos en la mano. Ok, un inciso porque no quería retomar este tema, pero ¿qué pasa si la gente no acude a participar? Es decir, la probabilidad es altísima, la gente no confía en el sistema electoral. Nosotros tenemos varias encuestas y todas las encuestas nuestras dicen que los sectores de IE, sobre todo en los barrios, es decir, los sectores populares, los sectores de IE, hay una intención de participar entre el 52 y 55%, lo cual es muy bueno, porque una participación superior al 55%, Maduro pierde cualquier elección en Venezuela. Pudiese ganar en números con todas las trampas esas que han hecho con los circuitos y todo eso de la lista nacional, pudiesen ganar números de diputados, pero perder en números de votos. Y esto sería muy importante para el país. A ver, ya para ir terminando, para ir cerrando. Tú sabes cuál es la línea editorial de nosotros en el Panam Post. Somos un medio liberal, de derecha, también hay conservadores, etc. Y por ello yo quería, aunque comenzaste la entrevista hablándome un poco de tus posiciones ideológicas, yo quería que andaras un poco más en eso. Por ejemplo, entiendo que Lucenis García cree plenamente en el capitalismo, ¿no? Cree en la libertad individual, cree en qué más, por ejemplo, con respecto al... Creo en las privatizaciones. ¿Qué? ¿Me entiendes? Incluso en la privatización de la industria petrolera. Creo que lo único que tú tienes que tener subsidiado a través de un fondo de regalías e impuestos, que por cierto tiene que venir de la privatización de las áreas de exploración y producción que hoy se llevan el 80% de los ingresos de petróleo de Venezuela. Tú tienes que, porque no lo sabes hacer, tú tienes que privatizar eso. Tú creas un fondo de desarrollo como tienen los noruegos que va dedicado a la salud y a la educación. En esas las cosas las que yo creo. Ahora, ProCiudadanos es un partido también, es decir, esto no se trata de ti, es el movimiento, es un movimiento liberal, de derecha, etcétera, ¿no? Ustedes instruyen a su militancia, de alguna manera lo forman, se enfocan en eso. Sí, la diferencia es que yo quiero llegar al poder, yo no quiero ser una secta ideológica. Y para llegar al poder hay que llegar con los sectores D y E, que representan 80% de la población y inciden 75% en el registro electoral permanente. En consecuencia, para llegar al poder, tú tienes que trabajar abajo. Nosotros hemos descuidado un poco la clase media y nosotros estamos más involucrados en los barrios. ¿Hay formación ideológica? Sí la hay. Desde el punto de vista económico, el movimiento tiene muy claro qué queremos hacer nosotros desde el poder, que es transformar el modelo colectivista que ha imperado en Venezuela, no los últimos 20 años, sino 60 años, por una economía abierta. En lo político, siempre hay discusiones a lo interno de cómo hay que hacer las cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos asistencia social y ayuda social. Algunos pudiesen llamar a esto populismo, pero no es populismo porque nosotros no creemos que cada vez que nosotros entregamos una bolsa eso va a resolver el problema, ni cada vez que entregamos una medicina. Nosotros estamos sumando voluntades para cambiar el modelo y para que el día que lleguemos al poder
más nunca la gente tenga que ir al Estado para pedir una medicina ni una bolsa, sino cada quien, producto de su esfuerzo individual, pueda obtener las cosas, la seguridad para él, para su familia, para los suyos, pagar su seguro de vida, pagar su educación, etcétera. Bueno, sí es populismo, porque tú lo que buscas es el voto de esta persona a la que le das la bolsa de comida. En ese sentido es populismo, que no es condenable. Yo creo que es un recurso electoral y estratégico. El amor y la solidaridad ahora lo llaman populismo. Yo tengo muy claro qué es lo que tenemos que hacer con nosotros en el país, Avendaño, y qué vamos a hacer desde el poder. Nosotros admiramos el modelo de libertad económica de Estados Unidos, de Reino Unido, de Alemania. Eso es lo que nosotros admiramos. Nosotros no admiramos a Cuba. Y cuando tú ves mi oficina, que debo ser el político que el único que lo tiene, tú vas a encontrar la bandera de Estados Unidos y la bandera de Venezuela. Siempre sale en mi video. La bandera de Estados Unidos me la regalaron los miembros de la embajada americana la primera vez que visitaron Sexto Poder, de la Oficina de Asuntos Políticos, y yo la mantengo allí. Cuando me preguntan por qué tiene la bandera americana y la bandera venezolana, yo digo, porque aquí está el modelo económico que yo quiero para el país, para mi país. Y esta bandera de Venezuela es mi país, pero este es el modelo económico que yo quiero que reine en Venezuela. ¿Cuáles son las referencias teóricas del ProCiudadanos o tuyas? Bueno, en mí ha influido mucho desde el punto de vista económico Milton Friedman, de la Universidad de Chicago. También he leído muchísimo la Escuela Austriaca de Economía, von Mises, Hayek, etcétera. Pero hay una filósofa que para mí me impactó muchísimo, que se llama Ayn Rand. Ahí está la referencia de mi pensamiento. Y ProCiudadanos se basa también en estas referencias teóricas como plataforma. Lo intentamos, trabajamos mucho en eso. Yo hago constantemente talleres para los muchachos. Constantemente acudimos al profesor Sánchez García, que es una de las personas que ideológicamente siempre nos dicta foros y talleres.